Era una noche fría de noviembre, de esas en las que el viento aúlla como si quisiera contarte un secreto. Vivía solo en una casa vieja al borde del pueblo, un lugar que heredé de mi abuela. La casa tenía sus peculiaridades. Puertas que crujían sin motivo, un ático que siempre olía a humedad, y una ventana en la sala que nunca cerraba del todo bien. No le di importancia al principio. Pensé que eran cosas de una casa antigua, nada más. La primera vez que lo vi fue un martes. Estaba viendo una película en el sofá, con una manta sobre las piernas y una taza de café en la mano. La luz de la televisión parpadeaba, reflejándose en la ventana frente a mí. Entonces, lo noté. Una sombra. No era un reflejo mío, ni de los muebles. Era alta, desgarbada, con extremidades que parecían demasiado largas para ser humanas. Estaba justo fuera de la ventana, inmóvil, como si me observara. Mi corazón dio un vuelco, pero cuando me levanté y corrí a mirar, no había nada. Solo el césped húmedo y la calle vacía. Al día siguiente, traté de convencerme de que fue mi imaginación. Quizás el cansancio, o la luz jugando trucos. Pero esa noche, mientras lavaba los platos, lo vi de nuevo. Esta vez, la sombra estaba más cerca. Su silueta se recortaba contra el cristal, y juro que vi dos puntos brillantes, como ojos, mirándome fijamente. No se movía, pero sentía su presencia, pesada, como si el aire en la cocina se hubiera espesado. Dejé caer un plato, que se hizo añicos en el suelo, y cuando volví a mirar, la sombra había desaparecido. Empecé a obsesionarme. Puse cortinas gruesas, pero cada noche, al apagar las luces, sentía que algo me observaba. A veces, escuchaba un rasguño suave en la ventana, como uñas deslizándose por el vidrio. Intenté grabarlo con mi teléfono, pero nunca captaba nada. Mis amigos decían que estaba paranoico, que necesitaba salir más. Pero no entendían. No era solo la sombra. Era la sensación de que algo quería entrar, no solo a mi casa, sino a mí. Una noche, harto de sentirme prisionero en mi propia casa, decidí enfrentarlo. Tomé una linterna y un bate de béisbol, y salí al patio trasero. El aire estaba helado, y la luna apenas iluminaba el césped. Grité, desafiante. Muéstrate. ¿Qué quieres? Silencio. Pero entonces, desde la esquina de la casa, vi movimiento. La sombra estaba allí, más clara que nunca. No era solo una silueta. Tenía forma, pero no era humana. Sus brazos eran largos, nudosos, y su cabeza no tenía rostro, solo esos dos puntos brillantes que me atravesaban con su mirada. Corrí hacia adentro, cerré la puerta con llave y me escondí en mi habitación. Los rasguños comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran en la ventana. Venían de la puerta principal. Luego, del ático. Luego, de las paredes. Pasé la noche despierto, con el bate en la mano, escuchando cómo los sonidos se acercaban, como si algo estuviera buscando la manera de entrar. A la mañana siguiente, todo estaba en silencio. Revisé la casa, pero no había señales de nada. Pensé que quizás lo había imaginado todo, que el miedo me había vencido. Pero cuando abrí las cortinas de la sala, vi algo que me heló la sangre. En el vidrio de la ventana, grabado como si alguien lo hubiera tallado con una uña, había un mensaje. Te veo siempre. Han pasado semanas, y no he vuelto a ver la sombra. Pero no me siento solo. Cada noche, cuando apago las luces, siento su presencia. A veces, en el reflejo de mi teléfono o en el espejo del baño, veo esos dos puntos brillantes, observándome. No sé qué quiere, pero sé que no se ha ido. Y temo que, algún día, no se conforme con solo mirar. Cuando mis padres se mudaron a una casa nueva en las afueras, me pidieron que los ayudara a limpiar el sótano. Era un lugar lúgubre, con paredes de cemento agrietadas y un olor a moho que se te metía en la nariz.
Mientras ordenaba cajas polvorientas, encontré un viejo reproductor de VHS y una cinta sin etiqueta, escondida detrás de una estantería rota. No sé por qué, pero algo en esa cinta me llamó la atención. Decidí llevármela a mi apartamento para verla, pensando que sería un recuerdo curioso de los antiguos dueños. Esa noche, conecté el reproductor a mi televisor. La cinta tardó en cargar, y al principio, solo había estática. Luego, apareció una imagen granulada. Una habitación vacía, iluminada por una bombilla que parpadeaba. No reconocí el lugar, pero algo en la atmósfera me puso nervioso. La cámara estaba fija, como si alguien la hubiera dejado grabando. Durante minutos, no pasó nada. Solo el zumbido de la bombilla y un leve crujido en el fondo. Entonces, una figura apareció en la esquina de la pantalla. Era una mujer, o al menos, parecía una. Su cabello largo y desgreñado le cubría el rostro, y se movía de una manera extraña, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Se quedó allí, inmóvil, mirando hacia la cámara. Sentí un nudo en el estómago. Intenté apagar el televisor, pero no respondía. La mujer comenzó a acercarse, paso a paso, hasta que su rostro llenó la pantalla. No tenía ojos, solo huecos oscuros, y su boca se abrió en un grito mudo. El televisor se apagó solo. Me quedé sentado en la oscuridad, con el corazón latiendo a 1000. Pensé que era una broma, una grabación casera para asustar. Pero cuando revisé la cinta al día siguiente, estaba en blanco. Decidí devolverla al sótano y olvidarme del asunto. Pero esa noche, escuché el crujido de la bombilla, aunque mi apartamento no tiene bombillas así. Y luego, un susurro, apenas audible, diciendo mi nombre. Empecé a soñar con la mujer. En mis sueños, estaba en esa habitación, y ella estaba detrás de mí, sus manos frías tocando mi nuca. Cada noche, se acercaba más. Intenté tirar la cinta, quemarla, pero siempre volvía a aparecer en mi mesa de noche. Una noche, desesperado, revisé el sótano de nuevo, buscando pistas. Encontré un artículo de periódico pegado detrás de una tubería. Hablaba de una mujer que había desaparecido en esa casa años atrás, junto con su esposo. La policía nunca encontró sus cuerpos. Ahora, no duermo. Cada vez que cierro los ojos, veo esos huecos oscuros en lugar de ojos. A veces, cuando paso por un espejo, no veo mi reflejo, sino el de ella, parada detrás de mí. Y lo peor es que, anoche, el reproductor de VHS se encendió solo. La pantalla mostró la misma habitación, pero esta vez, yo estaba en ella, mirando a la cámara, con la mujer a mi lado, susurrándome algo que no puedo entender. Mi hermano mayor, Lucas, siempre fue un fanático de acampar. Decía que no había nada como dormir bajo las estrellas, lejos de la ciudad. Yo no era tan entusiasta, pero cuando me invitó a un fin de semana en el bosque de Blackwood, no pude decir que no. Era nuestra oportunidad de reconectar, de recordar los viejos tiempos. Así que empacamos nuestras cosas y nos adentramos en el bosque, un lugar denso, oscuro, donde los árboles parecían susurrar entre sí. La primera noche fue tranquila. Montamos la tienda, hicimos una fogata y reímos hasta que nos dolieron los costados. Pero al amanecer, algo cambió. Lucas se despertó pálido, diciendo que había escuchado algo en la noche. No pasos, no animales, sino un susurro. Era como una voz, dijo, pero no entendía las palabras. Le dije que probablemente fue el viento, pero no parecía convencido. El segundo día, mientras explorábamos, encontramos algo extraño. En un claro, había un círculo perfecto de piedras, como si alguien hubiera construido un altar. En el centro, había un montón de ramas dispuestas en forma de estrella. Lucas, siempre curioso, quiso tocarlo, pero algo en mi interior me gritó que no lo hiciéramos. Déjalo, Lucas, le dije. Él se rió, diciendo que era solo basura de algún excursionista, pero noté que su risa era nerviosa. Esa noche, los susurros comenzaron de verdad. No era el viento. Era una voz, baja y gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Vuelve, quédate, decía, en un tono que hacía que se me erizara la piel. Lucas y yo nos quedamos despiertos, con las linternas encendidas, mirando la entrada de la tienda. Los susurros no paraban, y a veces, juraba que veía sombras moviéndose entre los árboles. Al tercer día, decidimos irnos.
Pero cuando llegamos al lugar donde dejamos el auto, no estaba. La carretera estaba vacía, como si nunca hubiera existido. Lucas empezó a entrar en pánico, diciendo que algo no quería que nos fuéramos. Intenté calmarlo, pero entonces lo escuché de nuevo. El susurro, más claro, diciendo mi nombre. Emma, ven, quédate. Caminamos durante horas, tratando de encontrar una salida, pero el bosque parecía cambiar a nuestro alrededor. Los árboles se movían, los senderos desaparecían. En un momento, Lucas se detuvo y señaló algo en el suelo. Era el círculo de piedras, el mismo que encontramos antes. Pero ahora, en el centro, había algo nuevo. Una foto nuestra, tomada la primera noche, con nuestras caras tachadas con algo que parecía sangre. Esa noche, los susurros se convirtieron en gritos. No dormimos. Nos acurrucamos en la tienda, con cuchillos en la mano, escuchando cómo las voces nos rodeaban. Quédate para siempre al amanecer, Lucas estaba ido. Sus ojos estaban vacíos, y empezó a murmurar las mismas palabras que las voces. Intenté arrastrarlo, pero él se resistía, diciendo que el bosque lo necesitaba, que nosotros le pertenecíamos. No sé cómo llegué a la carretera. Corrí, dejando a Lucas atrás, con las voces persiguiéndome. Cuando encontré ayuda, volví con la policía, pero no había rastro de Lucas ni de la tienda. El círculo de piedras seguía allí, pero ahora tenía una nueva foto. Solo yo, con mi cara tachada. Han pasado meses, y aún escucho los susurros en las noches silenciosas. A veces, miro por la ventana y veo el bosque, aunque vivo en la ciudad. Y en el fondo de mi mente, sé que Lucas sigue allí, esperando que vuelva. Trabajaba como guardia nocturno en una estación de tren abandonada en las afueras de la ciudad. La estación de Greilla había sido clausurada hacía décadas, pero la contrataron para eventos privados y, ocasionalmente, para almacenar vagones viejos. Mi trabajo era simple. Patrullar el lugar, asegurarme de que nadie entrara y reportar cualquier cosa extraña. Fácil, ¿verdad? Hasta esa noche. Era un turno como cualquier otro. Llegué a las 10 de la noche, con mi linterna y un termo de café. La estación era un esqueleto de lo que solía ser. Paredes descascaradas, andenes cubiertos de maleza, y un olor a óxido que impregnaba todo. Mientras hacía mi ronda, escuché un sonido que no encajaba. Un silbido, como el de un tren acercándose. Pero no había trenes programados, y las vías estaban muertas. Caminé hacia el andén principal, con la linterna temblando en mi mano. Entonces lo vi. Un tren, viejo, con vagones de madera y metal corroído, detenido en la vía 3. No había luces, ni sonido de motor, solo un silencio que pesaba. Pensé que era un vagón olvidado, pero cuando me acerqué, las puertas se abrieron solas, con un chirrido que me puso los pelos de punta. No sé por qué subí. Algo en mí, una curiosidad estúpida, me empujó. El interior era aún más extraño. Asientos de terciopelo rojo, lámparas de gas parpadeando, y un olor a humedad y algo más como carne podrida. No había nadie, pero sentía que no estaba solo. Caminé por el pasillo, y en cada ventana, veía mi reflejo, pero no era yo. Mi rostro estaba pálido, con los ojos hundidos, como si llevara años muerto. Entonces, escuché una voz. Billete, por favor. Me giré, y allí estaba un hombre, o algo que parecía un hombre. Llevaba un uniforme de conductor, pero su rostro estaba borroso, como si alguien hubiera intentado borrarlo. Sus manos eran huesudas, y sostenía un boleto en blanco. No tengo boleto, balbuceé. Él sonrió, o al menos, creo que lo hizo. Todos pagan el precio, dijo, y su voz era como un eco dentro de mi cabeza. El tren empezó a moverse. No había motor, no había ruido, pero sentía el traqueteo bajo mis pies. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Las ventanas no se abrían. Y entonces, vi a los otros pasajeros.
Sombras, sentadas en los asientos, con rostros vacíos, mirándome. Algunos susurraban mi nombre. Otros reían, un sonido seco y roto. No sé cuánto tiempo estuve atrapado. Horas, tal vez días. El tren no se detenía, y cada vagón al que entraba era peor. En uno, los asientos estaban cubiertos de sangre. En otro, había fotos viejas pegadas en las paredes, todas de personas que parecían gritar. En el último vagón, encontré un espejo. Mi reflejo no era mío. Era el conductor, con su rostro borroso, sosteniendo mi boleto. Desperté en el andén, con la linterna rota a mi lado. El tren no estaba. Pensé que fue una pesadilla, pero cuando revisé mi bolsillo, encontré un boleto. En él, estaba mi nombre, y una fecha. La de esa noche, pero con un año en el futuro. Renuncié al trabajo, pero no puedo escapar. Cada noche, escucho el silbido del tren, cada vez más cerca. A veces, veo las luces a lo lejos, aunque vivo a kilómetros de cualquier vía. Y en mi reflejo, a veces, no soy yo. Es él, el conductor, esperando que pague mi precio. El edificio donde vivo es viejo, de esos con escaleras que crujen y tuberías que gimen por la noche. Mi apartamento está en el tercer piso, el último del edificio. Siempre pensé que era un lugar tranquilo, hasta que noté algo extraño. Una puerta al final del pasillo que nunca había visto antes. Era de madera, con un pomo oxidado, y no tenía número ni nombre. Pregunté a mis vecinos, pero todos decían que no había ninguna puerta allí, que el pasillo terminaba en una pared. Una noche, no pude resistir la curiosidad. Me acerqué a la puerta, con la linterna de mi teléfono encendida. El pomo estaba frío, casi helado, y cuando lo giré, la puerta se abrió con un chirrido largo. Dentro, había una escalera que bajaba, aunque no debería haber nada debajo del tercer piso más que los apartamentos del segundo. Bajé un par de escalones, y el aire se volvió denso, como si respirara polvo. Escuché un murmullo, como voces lejanas, pero no entendía lo que decían. Al final de la escalera, había un pasillo idéntico al de mi piso, pero todo estaba mal. Las luces parpadeaban, las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire olía a algo metálico, como sangre. Las puertas de los apartamentos estaban numeradas, pero los números estaban al revés, como en un espejo. Me detuve frente a la que sería mi puerta, la 3B. No sé por qué, pero sentí que debía entrar. Dentro, era mi apartamento, pero no lo era. Los muebles estaban rotos, las ventanas tapiadas, y en el centro de la sala, había una figura sentada. Era yo, o al menos, se parecía a mí. Pero sus ojos estaban vacíos, y su piel estaba gris, como si llevara años muerto. No deberías estar aquí, dijo con mi voz, pero más grave, como si hablara desde el fondo de un pozo. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. La figura se levantó y comenzó a caminar hacia mí, sonriendo. Logré salir, no sé cómo. Subí las escaleras, tropezando, y cuando llegué al pasillo de mi piso, la puerta ya no estaba. Solo una pared lisa, como si nunca hubiera existido. Pero desde entonces, algo cambió. Escucho pasos en mi apartamento por la noche, y a veces, veo mi reflejo en la ventana, pero no soy yo. Es él, el otro yo, mirándome desde el otro lado. Y anoche, cuando desperté, encontré el pomo oxidado de esa puerta en mi mesa de noche. Cuando éramos niños, mi primo y yo inventamos un juego. Lo llamábamos el juego de las sombras. Era simple. En una habitación oscura, con solo una vela encendida, teníamos que mirarnos en un espejo y contar hasta 10. Si veías algo en el reflejo que no eras tú, perdías. Era una tontería, algo para asustarnos mutuamente. Pero una noche, todo cambió. Teníamos 12 años, y estábamos en la casa de mi abuela, un lugar lleno de muebles antiguos y espejos polvorientos. Decidimos jugar en el ático, porque era el lugar más creepy de la casa. Encendimos la vela, nos paramos frente a un espejo grande y empezamos a contar. 1, 2, 3 en el 5, vi algo. En el reflejo, detrás de mi primo, había una sombra. No era la suya. Era alta, con brazos largos que se movían como si estuvieran hechos de humo. Me reí, pensando que era un truco, pero mi primo estaba pálido. ¿Lo viste, verdad? Susurró. Apagamos la vela y salimos corriendo.
Nunca hablamos de eso, y el juego quedó olvidado. Crecimos, nos mudamos, seguimos con nuestras vidas. Pero hace un mes, mi primo me llamó. Estaba nervioso, casi llorando. Dijo que había encontrado un espejo viejo en un mercado de pulgas, idéntico al de la casa de mi abuela. Lo compró por nostalgia, pero desde que lo llevó a su casa, empezó a ver cosas. Sombras en el reflejo, moviéndose incluso cuando él estaba quieto. Me pidió que fuera a verlo. Cuando llegué, su apartamento estaba oscuro. Las cortinas estaban cerradas, y el espejo estaba en la sala, cubierto con una sábana. Mi primo estaba sentado en el suelo, con ojeras profundas. No puedo mirarlo, dijo. Siempre está ahí. Quité la sábana, y en el reflejo, vi la sombra de nuevo. Pero esta vez, no estaba sola. Había otras, todas moviéndose, susurrando. Y entonces, vi mi propio reflejo. Mis ojos estaban negros, y mi boca se abrió en una sonrisa que no era mía. Mi primo desapareció esa noche. La policía no encontró nada, solo el espejo, que ahora está en mi casa. No sé por qué no lo tiré. Cada noche, lo cubro, pero escucho rasguños detrás de la sábana. A veces, me despierto y el espejo está descubierto, y juro que veo a mi primo en el reflejo, atrapado, pidiéndome ayuda. Pero no es solo él. Hay algo más, algo que me mira y espera. Y anoche, cuando conté hasta 10 frente al espejo, algo respondió desde el otro lado. Mi nuevo trabajo como fotógrafo freelance me llevó a un pueblo pequeño para documentar casas abandonadas. Había una en particular, la casa de los Whittaker, que tenía fama de estar maldita. Nadie sabía por qué, pero la gente evitaba pasar por allí. Decidí que sería perfecta para mi proyecto. Llegué al atardecer, con mi cámara y una linterna. La casa era enorme, con ventanas rotas y enredaderas que parecían estrangularla. El interior era peor. El aire era pesado, como si la casa estuviera conteniendo el aliento. Las paredes estaban cubiertas de manchas que parecían moverse bajo la luz de mi linterna. Tomé algunas fotos, pero algo me ponía nervioso. Cada vez que disparaba el flash, sentía un pulso, como si la casa respirara. Sacudí la cabeza, pensando que era mi imaginación, y seguí explorando. En el segundo piso, encontré una habitación cerrada con candado. Lo forcé con una barra que encontré, y dentro, había un álbum de fotos. Las imágenes eran extrañas. Familias sonriendo, pero todas tenían los ojos borrados, como si alguien los hubiera raspado. Mientras hojeaba el álbum, escuché un crujido detrás de mí. Me giré, pero no había nada. Solo la habitación, y el aire, que ahora se sentía más denso, como si me presionara. Bajé al sótano, buscando más material. Allí, las paredes no eran de cemento, sino de algo suave, casi orgánico. Toqué una, y juro que se movió, como si tuviera vida. Entonces, escuché un latido. Lento, profundo, viniendo de todas partes. Mi cámara empezó a fallar, las fotos salían borrosas, pero en una, vi algo. Una figura, difusa, parada detrás de mí. Corrí hacia la salida, pero la puerta principal no abría. Las ventanas estaban selladas, como si la casa no quisiera dejarme ir. Pasé horas atrapado, con el latido cada vez más fuerte. Encontré una nota en el suelo, escrita con una letra temblorosa. La casa está viva. Te quiere dentro. Finalmente, logré romper una ventana y escapar. Pero cuando revisé las fotos en mi cámara, todas mostraban lo mismo. Yo, dentro de la casa, con los ojos borrados, sonriendo. Ahora, cada noche, escucho el latido. No vivo cerca de esa casa, pero siento que me sigue. A veces, cuando cierro los ojos, veo las paredes moviéndose, respirando, y sé que la casa no ha terminado conmigo. Mi abuelo era relojero, y cuando murió, me dejó una caja llena de relojes antiguos. La mayoría eran piezas hermosas, pero había uno que destacaba. Un reloj de bolsillo con un grabado extraño, como un símbolo que no reconocí. No tenía agujas, pero hacía tic-tac sin parar. Pensé que era una reliquia curiosa y lo puse en mi mesa de noche. Esa noche, no pude dormir. El tic-tac era demasiado fuerte, como si resonara dentro de mi cabeza. Intenté detenerlo, pero no había forma de abrir el reloj. Al día siguiente, lo llevé a un amigo que sabía de antigüedades. Dijo que el símbolo era antiguo, de una cultura olvidada, y que el reloj no debería estar funcionando sin mecanismo visible.
Me sugirió que lo destruyera, pero no le hice caso. Era un regalo de mi abuelo, después de todo. La segunda noche, el tic-tac cambió. Ya no era solo un sonido. Había un ritmo, como si contara algo. Me desperté sudando, con la sensación de que alguien me observaba. En la oscuridad, vi una figura al pie de mi cama. Era alta, encorvada, con un rostro que no podía distinguir. Sostenía el reloj en una mano, y con la otra, señalaba mi pecho. Desapareció cuando encendí la luz, pero el reloj seguía en mi mesa, tic-taqueando. Empecé a notar cosas extrañas. El tiempo en mi casa no parecía normal. Los relojes de pared se atrasaban, mi teléfono marcaba horas imposibles, como las 25:47. Y cada noche, la figura volvía, siempre con el reloj, siempre señalándome. Intenté deshacerme de él. Lo tiré a un río, lo quemé, lo enterré. Pero siempre volvía, intacto, en mi mesa de noche. Una noche, no pude más. Tomé un martillo y golpeé el reloj hasta destrozarlo. Pero cuando lo hice, la habitación se oscureció, y la figura apareció, más clara que nunca. No tenía rostro, solo un vacío donde debería estar. El tiempo es mío, dijo, y sentí un dolor agudo en el pecho. Caí al suelo, y lo último que escuché fue el tic-tac, ahora dentro de mí. Desperté en el hospital. Los médicos dijeron que tuve un paro cardíaco, pero estoy bien. El reloj ya no está, pero no necesito verlo. Lo siento, tic-taqueando en mi pecho, contando algo que no entiendo. Y cada noche, cuando cierro los ojos, veo a la figura, esperando, como si el tiempo se me estuviera acabando.